La suspensión del sólido en el líquido se pasa del tubo o matras de 50 mililitros. Se repite el proceso varias veces con varias porciones de agua para asegurar que pasa el matra hasta la última partícula de chocolate del tubo de centrífuga. Para completar la disolución en agua de los anafitos que hay en el residuo de chocolate, se añade agua hasta un volumen de aproximadamente 30 mililitros. Se calienta el matraz y su contenido en un baño de agua hirviendo para extraer toda la cafeína y teobromina del chocolate. Para calcular después la cantidad de analito es preciso conocer exactamente la masa total del disolvente agua. Para eso, puesto que se conoce la masa del residuo de chocolate que había en el tubo de centrífuga, basta haber medido previamente la masa del matraz Erlenmeyer vacío y añadir el agua al matraz una vez frío, gota a gota, hasta una masa exactamente medida, unos 33 gramos en este caso. Más tarde se compara la disolución desconocida si preparada con disoluciones de concentración conocida de analito a una disolución de cualquier sustancia en agua. Se le llama disolución acuosa. El proceso analítico. Tenemos a continuación el procedimiento de analítico, figura 0.3, centrífuga, filtración para separar un residuo sólido interferente de la disolución acuosa de los analitos, suspensión del residuo de chocolate en agua hirviendo, transferir parte de la suspensión al tubo de centrífuga, suspensión del sólido en agua, centrífuga, residuo insoluble del chocolate, punchic, punchic, pum, punchic, pum. Seguimos tomar líquido sobrenadamente con una jeringa pasado a otro tubo de centrífuga a través de un filtro de 0.45 micrómetros, líquido sobrenadamente que contiene los analitos disueltos, pequeñas partículas, disolución filtrada que contiene los analitos disueltos, preparada para la inyección en el cromatógrafo. Antes de inyectar la disolución desconocida en un cromatógrafo para hacer el análisis químico, se tiene que purificar aún más la muestra. Figura 0.3. La suspensión de chocolate en agua contiene pequeñas partículas sólidas que obturarían con seguridad la columna de cromatografía, que es cara, y la estropearían. Por tanto, se pasa una porción de la suspensión a un tubo de centrífuga y se centrifuga la mezcla para depositar en el fondo del tubo la mayor parte del sólido. El líquido sobrenadamente el líquido que queda sobre el sólido depositado, que resulta turbio y oscuro, se filtra a través de una membrana de tamaño de poro 0.45 micrómetros, 0.45 por 10 a la menos 3 metros, con el objetivo de intentar eliminar las partículas de sólido más diminutas. Es muy importante evitar que se inyecten sólidos en la columna del cromatógrafo, pero el líquido oscuro todavía está turbio. Es preciso pues repetir la centrifugación y filtración varias veces más. En cada ciclo el líquido sobrenadamente se filtra y centrifuga, haciéndose cada vez un poco más claro. Puede ser que el líquido no acabe de quedar completamente claro y que al dejarlo en un reposo vuelva a formarse algo de precipitado en la disolución filtrada si transcurre el tiempo suficiente. El procedimiento tedioso descrito hasta ahora se llama preparación de la muestra, es decir, transformación de la muestra en un estado adecuado para el análisis. En este caso se tiene que eliminar la grasa del chocolate, extraer en agua los analitos y separar los sólidos de la suspensión acuosa. Las muestras son difíciles de tratar. En una cromatografía, el disolvente se elige de una manera sistemática mediante el procedimiento de prueba y error descrito en el capítulo 25. La función del ácido acético es reaccionar con los átomos de oxígeno cargados negativamente que están en la superficie de la sílice, ya que si no se neutralizaran pretendrían fuertemente una pequeña tracción de la cafeína y teobromina. Sílice, ácido acético, sílice o H, fija analitos muy fuertemente, no fija los analitos,
fuertemente el analito químico para llevar a cabo el análisis. Siguiente paso es inyectar la disolución en la columna del cromatógrafo para separar los componentes de la mezcla y medir la cantidad de cada analito. La columna de la figura 0.4a está rellena con finas partículas de sílice SiO2, cuya superficie está cubierta con moléculas de hidrocarburo unidas por enlace covalente a la sílice. Se inyecta unos 20 microlitros, 20,0 por 10 a la menos 6 litros de la disolución del extracto de chocolate en la columna. Se concluye una velocidad de 1.0 mililitros por minuto. Una disolución preparada mezclando 79 mililitros de agua, 20 mililitros de metanol y 1 mililitro de ácido acético en el hidrocarburo de la superficie de la sílice. Es más soluble la cafeína que la teobromina y whey. Por consiguiente, la cafeína se une a las partículas de la sílice con más fuerza. Quedamos en la página análisis químico en la figura 0.5. Se observan las sustancias que absorben radiación UV a una longitud de onda de 2.54 nanómetros nm, con muchos los componentes más importantes del extracto acuoso son azúcares, pero no se detectan en este análisis. Para llevar a cabo el análisis, paso es inyectar la disolución en la columna del cromatógrafo para separar los componentes de la mezcla y medir la cantidad de cada analito. La columna de la figura 0.4a está rellena con finas partículas de sílice SiO2, cuya superficie está cubierta con moléculas de hidrocarburo unidas por enlace covalente a la sílice. Se inyectan unos 20 microlitros, 20,0 por 10 a la menos 6 de la disolución del extracto de chocolate en la columna y se concluye a una velocidad de 1,0 mililitros por minuto con una disolución preparada mezclado 79 mililitros de agua, 20 mililitros de metanol y 1 mililitro de ácido acético en el hidrocarburo de la superficie de la sílice. Es más soluble la cafeína que la teobromina. Por consiguiente, la cafeína se une a las partículas de la sílice con más fuerza que la teobromina, dado que los dos analitos son arrastrados a través de la columna por la corriente del disolvente. La teobromina sale antes que la cafeína porque no se une tan fuertemente como la cafeína a las partículas de sílice modificada. Figura 0.4b. Los analitos se detectan a la salida de la columna por su capacidad de absorber radiación UV. A medida que sale de la columna, cada compuesto absorbe la radiación emitida por la lámpara de la figura 0.4a, disminuyendo así la radiación que llega al detector. La representación gráfica de la respuesta del detector frente al tiempo de la figura 0.5 se llama un cromatograma. Los picos mayores de cromatograma son la teobromina y de 0.1 la función de químicos analíticos, inyectación de solución del analito, moléculas de hidrocarburo unidas químicamente a la partícula S1 o 2, columna cromatografía rellena con partículas de sílice, la lámpara de ultracción ultravioleta, detector, salida del ordenador y desecho, entrada de disolvente, salida de disolvente y solución que contiene los analitos, cafeína, teobromina. Tiempo 1, 2, 3, 4. 0.4. Fundamento de cromatografía líquida. Cromatografía con un detector de ultravioleta para detectar los analitos de la salida de la columna y whey en sí.